Es que yo tengo algún problema con el tema de la pandemia, para llamarle así, o COVID, como le queramos llamar, fue a principios de marzo, cuando fallece la primera persona, y yo recibo una llamada telefónica de una doctora, buena amiga, cuyo nombre me voy a reservar, que me dice, se van a morir a fines de marzo 1.200 personas, y va a haber cientos de miles de infectados. Y yo le digo, eso es falso. ¿De dónde saca los datos? Me habla del documento del Imperial College y ahí empiezo yo a estudiar el tema y me doy cuenta que todo es una farsa. Y podríamos tener un solo programa para explicar por qué me di cuenta que era una farsa y por qué empecé a denunciar la farsa. No que no hay gente muriéndose. Cuando termine el año 2020, España, Italia, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos medirán sus muertos y se darán cuenta que no va a aumentar ni un 5% el número de muertos. Ya va a ser lo normal de cada año. Ya voy a España a datos computando hasta abril, hay creo que son 7.000 muertos más en los primeros 4 meses del año 2020 en España este año que el año pasado, y había más muertos creo que en el 2017 en España los primeros 4 meses, y así va a ocurrir en todos los países. Simplemente necesitaban, Claudio, resetear el capitalismo. Grandes filósofos y economistas han dicho, pasamos décadas hablando que la crisis del ambiente y del calentamiento global exigía apagar la economía, enfriarla un poco, y nadie hizo caso. De pronto un virus hizo que la economía se apagara, le hicieron así a la ignición del vehículo del capitalismo para resetearlo y luego lo vuelven a arrancar. Y arrancó igual. Y arrancó igual, solo que ahora hay unos perdedores y unos ganadores. Y detrás de todo esto hay uno de los negocios más crueles y viles. Y detrás de él está uno de los delincuentes internacionales más deplorables y cínicos, que se llama Bill Gates. Cuando uno escucha a Bill Gates hablando de la vacunación obligatoria, con sonrisa en boca, con su cinismo espeluznante, y dice que la vacuna del COVID debe ser obligatoria y que hay que vacunar en doble dosis a toda la población del mundo, es decir, son 14.000 millones, pues somos 7.000 millones de personas, 14.000 millones de dosis a $10 cada dosis, y dice Gates, y lo escuché, lo vi, no es que me lo contaron ni lo leí, no. Él dice, y los gobiernos tienen que exceptuar a las farmacéuticas que fabriquen la vacuna de cualquier responsabilidad por los daños que puedan haber de las personas que se vacunen. Y dice expresamente, calculo 700.000 personas mínimo que se van a ver muy afectadas por esa vacuna, y eso los estados son los que tienen que indemnizar. Podríamos tener un programa un día para analizar por qué creo que todo esto es exagerado. Y le voy a dar solo un solo dato. Nos han dicho confinamiento, confinamiento relativo, confinamiento absoluto. Yo podría demostrarle aquí con cuadros, cuando vengamos a esto, para decirle a usted, Claudio, y a los televidentes, que el mundo entero, el número de casos y de muertes empezó a crecer con el confinamiento. Así está demostrado en todos los estados de Estados Unidos. En Europa, cuando vino el confinamiento, empezó a bajar porque ya venía bajando los casos y los números de muertos. El confinamiento ni aumenta los casos ni disminuye los casos. Este es un virus que tiene una vida natural, que va a desaparecer o aparecer independientemente de que haya confinamiento o no. Y en este país se murieron en el año 2019 6 personas al día de enfermedades respiratorias, 6 al día. Y ahora se han muerto 10 en casi 3 meses y cerraron el país. El año pasado se murieron 6 de enfermedades respiratorias al día y no pasó nada. No aburrido. José, muchas gracias, buenísimo. No, un placer, queda un tema abierto. Conversación. Queda un tema abierto, que es el tema de la pandemia, y lo veremos cuando usted me invite. Claro, así será. Un gusto. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en el programa de la política con P mayúscula. Los espero el próximo domingo al ser las 6 de la tarde. Un abrazo.